Bolilla número 7. Sistema de información. Punto 1. Concepto. La organización y el sistema de información. Información contable. Sistema de información. Concepto. Marco conceptual sobre los sistemas de información. 1. Los sistemas de información son subsistemas de los sistemas administrativos, a los que sirven y apoyan para que éstos puedan administrar la empresa u organización. 2. La información es un recurso organizacional esencial. Las organizaciones están en un proceso de cambio del propio contexto en el que actúan, que las llevan a convertirse en organizaciones basadas en un sistema de información. 3. Los sistemas de información afectan a todos los niveles y actividades de la organización. 4. Los sistemas de información prestan apoyo a las distintas tareas, operaciones, actividades, decisiones que en cada nivel jerárquico se realizan. 5. Los sistemas de información deben lograr adaptarse perpetuamente a la organización para que puedan ser utilizados y para trabajar con mayor eficiencia. Datos, son hechos aislados y en bruto, los cuales situados en un contexto significativo, mediante una o varias operaciones de procesamiento, permiten obtener deducciones relacionadas con la evolución e identificación de personas, eventos y objetos. La finalidad básica para recopilar y procesar datos es la de producir información oportuna, adecuada en cantidad y calidad, útil para la toma de decisiones. Resultado del procesamiento de datos, puede aplicarse a muy diversos fines, desde la elaboración de cheques para el pago de sueldos hasta la presentación de un informe para la Gerencia General para propósito de planificación y control. Información, se distingue sustancialmente de los datos, en que estos últimos, son mensajes en bruto y no evaluados. Mientras que la información significa un aumento de conocimiento obtenidos por el receptor mediante la coordinación apropiada de los elementos de los datos con las variables de un problema. Es decir, la información se nutre de los datos para producir informes y reportes de alguna utilidad. La información es el procesamiento de datos que pueden proporcionar un conocimiento o bien el entendimiento de ciertos factores. La función primordial de la información, y por ende, de un sistema de información consiste en aumentar los conocimientos del usuario o reducir su incertidumbre. Sistema de información. Según Burchis-Treittar, es un conjunto sistemático y formal de componentes capaz de realizar operaciones de procesamiento de datos con los siguientes propósitos. Llenar las necesidades de procesamiento de datos correspondiente a los aspectos legales, patrimoniales, económicos y financieros de las transacciones. Proporcionar información a los administradores en apoyo de las actividades de planeamiento, control y toma de decisiones. Producir una gran variedad de informes según se lo quiera para uso interno o externo. Según Etkin, dentro de la organización considerada como un sistema de información asume básicamente la forma de una red de comunicaciones que enlaza las entradas y salidas de elementos físicos y sus representaciones simbólicas. El sistema de información es el marco integrador, el esquema que está basado en la estructuración de las relaciones y destinado a resolver el problema de la fragmentación de funciones derivadas de los procesos organizativos. Según Volpentesta, a fin poder definir adecuadamente los sistemas de información, desarrollaremos el marco conceptual dentro del cual se desenvuelven. Puede definirse a un sistema de información como un sistema integrado y coordinado de personas, equipos y procedimientos que transforman los datos en información, a fin de apoyar las actividades de la organización tales como las operaciones, la administración y la toma de decisiones, de modo que aquellas se desarrollen más eficientemente. Subsistema informativo, subsistema de planeamiento, subsistema de organización, subsistema de control, subsistema de información. Contexto. Resultados anteriores. Tendencias, objetivos. Política. Plan. Decisiones estratégicas. Nivel estratégico de gestión, evaluación de resultados de la administración. Variación del contexto. Internas. Resultados y objetivos alcanzados. Identificación técnica de recursos materiales y humanos para poder elaborar el presupuesto. Presupuestos. Metas. Programas. Nivel táctico superior, evaluación de rendimientos y posiciones empresarias. Controles presupuestarios. Costos y resultados. Situación económica, financiera, patrimonial y administrativa. Tecnología. Recursos humanos, procedimiento. Acciones nivel operativo,
evaluación de cómo se cumple. Datos sobre el cumplimiento de normas y procesos. Clasificación de la información. Acción versus no acción. Y la de acción, requiere que el receptor realice alguna acción, ya sea inmediata o mediata. 2. La no acción, indica que ya ha tenido lugar alguna acción o hecho. Recurrente versus no recurrente. Y recurrente, es la que se genera en intervalos regulares. Y punto, información anual, semestral, etc. 2. No recurrente, información esporádica y específica, no periódica. Y punto, proyecto de inversión, estudio de mercado, estudio de líneas de crédito, etc. Documental versus no documental. Y documental, expresa, por escrito u otras formas permanentes. Y punto, disquete, extracto bancario, etc. 2. No documental, es la transmitida por medio de la palabra oral u originaria en la observación personal y preservada en alguna forma escrita. Interna versus externa. Y interna, proviene de la propia organización. Y punto, estados contables, presupuestos, etc. 2. Externa, proviene del contexto. Histórica versus proyección futura. Y histórica, referida a los hechos pasados o presentes hasta el momento en que se produce la información. 2. Futura, vinculada con la hipótesis de comportamiento de variables internas y externas. Componentes de un sistema de información. Equipos, hardware son los dispositivos electrónicos y electromecánicos que procesan los datos, que deben realizar las funciones de ingreso de datos, cálculos, control, almacenamiento y salida de los resultados. Los resultados de procesamiento se transfieren al usuario por medio de las unidades de salidas, donde las más comunes son la impresora y las terminales de despliegue visual. Software, compuesto por los programas requeridos por el sistema. El objetivo primario de esos programas es controlar todas las actividades de procesamiento de datos y cerciorarse que los recursos y capacidades del sistema sean aprovechados de la manera más eficaz. Procedimientos, son la manera de llevar a cabo una actividad. Se toman en cuenta como elementos físicos pues normalmente se encuentran volcados en manuales de procedimientos o instrucciones. Los procedimientos operativos normales señalan las actividades diarias, y los procedimientos de emergencia, los pasos a seguir en caso de fallas del equipo o cualquier otro problema. Personas, son los que diseñan los sistemas de información y los que los utilizan. Se los conoce como usuarios del sistema, ya que, o estarán a cargo del manejo e ingreso de datos al sistema, o utilizarán la información producida en él. Base de datos, es un conjunto de datos almacenados en diferentes registros. Un registro es un conjunto completo de datos relacionados. Comunicación, es el elemento que unifica y liga las partes de una organización, a través de la cual se transmiten las órdenes e información para que puedan realizarse las tareas y se pueda verificar su cumplimiento. Se la puede dividir en comunicación formal, está definida por la estructura de la organización formal. Puede ser comunicación vertical de corriente de información descendente, sirven para transmitir órdenes, consejos e instrucciones para explicar la forma de realizar las tareas, para informar sobre procedimientos y prácticas de la organización, para la retroalimentación al subordinado respecto de elementos que hacen a una tarea y también para conocimientos de planes, metas, operaciones, etc. Es la comunicación directa entre el superior y el subordinado. Los medios son manuales, circulares, reglamentos, cartas, etc. Comunicación vertical de corriente de información ascendente, permite conocer información acerca de la operación y evaluación de las tareas, los programas y planes. Es la que proviene de los subordinados. Permite ejecutar el control y además sirve para estar en contacto con la persona que la emite u otros niveles involucrados en la acción, recibir quejas o inquietudes. Comunicación horizontal, es la que se realiza entre los miembros de un mismo nivel jerárquico, permite la coordinación de las tareas y favorece el entendimiento mutuo entre pares como consecuencia de las relaciones funcionales que se dan. Comunicación oblicua, es la que se puede realizar entre un gerente del departamento de comercialización con un empleado de finanzas. Comunicación informal, comprende toda información no oficial entre los miembros que integran la organización. Es el medio complementario de la comunicación formal. Aquí se intercambian consejos, opiniones, rumores, chismes, etc.
Requisitos esenciales de un sistema de información. 1. Que la información sea oportuna. La información debe emitirse en tiempo y lugar requerido por los usuarios. Clara, debe ser de fácil comprensión para los usuarios. Precisa, debe buscar un acercamiento a la exactitud en la medida de lo posible. Significativa, no debe omitir ningún elemento de importancia pero puede excluir a elementos que no la posean. Grado de detalle, la información debe expresar con el grado de detalle y la síntesis adecuada a cada nivel de la organización. Confiabilidad, se logra a través de la claridad de la información. 2. Que el sistema sea productivo, es decir, que el costo de la información no supere los resultados esperados, relación costo-beneficio. La organización y el sistema de información. Los sistemas de información afectan a todos los niveles y actividades de la organización. Estos deben prestar apoyo a las diferentes operaciones, tareas, actividades y decisiones que en cada nivel se realizan, considerando las distintas necesidades de cada uno de ellos. Tener organizaciones donde en cada nivel los sistemas de información brindan el apoyo necesario, hace que estos sirvan de medio para alcanzar fines sin convertirse en fines por sí mismos. Los sistemas deben adaptarse perfectamente a la organización que sirven, para que puedan ser útiles y así, trabajar con mayor eficiencia. Información contable. En la organización se generan diariamente una multitud de transacciones que afectan al patrimonio de la empresa en forma cualitativa y cuantitativa, las cuales deben ser registradas. La función contabilidad es aquella que proporciona una serie de registros detallados, de acuerdo a una estructura orgánica y coherente, que describen la manera en que los detalles de las operaciones deben ser registrados. Estos registros serán necesarios para responder 4 preguntas básicas que los gerentes, empleados, auditores, accionistas, proveedores y otros desean conocer. ¿Qué transacción se ha realizado? ¿Cuándo ocurrió la transacción? ¿Qué efecto causó la transacción? ¿Cuánto dinero está implicado en la transacción? Para llevar a cabo su función, el sistema contable se vale de un método de registración llamado sistema de partida doble. Como resultado de esta función se preparan informes especiales en periodos determinados de tiempo, que cumplen con ciertos requerimientos legales y comerciales de información a terceros. La contabilidad se considera como el centro generador de datos más significativo de la empresa que debe estar al servicio de la información de la organización. Punto 2. Funciones básicas del sistema de información. Etapas. Funciones básicas del sistema de información. Etapas. 1. Recolección de datos. La función de recolección de datos se ocupa de captar aquellos que se refieren a acontecimientos que atañan a la organización y a su ambiente. Los sistemas de información procesan entradas de datos, que se producen en todas las transacciones rutinarias que a diario se realizan en la organización. Métodos de recolección de datos, consiste en 2 etapas, la de captación y la de registro de datos. El grado de automatización con que se cumple puede variar desde métodos completamente manuales hasta los automáticos en su totalidad. Antes que la información captada pueda ser empleada debe ser registrada de alguna forma. El medio para ello consiste, generalmente, en un papel o tipo de material magnético o fotográfico, de acuerdo con las características del equipo utilizado por el sistema para que luego pueda ser utilizado por el mismo. Los datos deben ser capturados lo más cercano posible, tanto en tiempo como en espacio, de la fuente de la transacción. Reducción de los datos recolectados. La captación de datos es cara y al mismo tiempo susceptible de un alto grado de error y, con frecuencia, representa uno de los elementos de costos más significativos en el funcionamiento del sistema de información. Por lo tanto, se puede conseguir sustanciales economías mediante la reducción del volumen de datos recolectados. Se debe lograr un equilibrio entre la cantidad y el valor de la información obtenida. También es importante evitar recolectar la misma información más de una vez. 2. Clasificación de datos. El propósito de clasificación de los datos es asociar un acontecimiento con otros que guardan semejanzas significativas. Consiste en identificar los datos, agruparlos en conjuntos homogéneos y ordenarlos, teniendo en cuenta la manera en que será necesario recuperarlos. La importancia depende del propósito perseguido. 3. Comprensión de datos. El volumen de datos generados es normalmente tan enorme que, de algún modo, debí ser reducido a fin de no inundar la organización con detalles triviales.
El propósito de la comprensión de datos es reducir el volumen de aquellos que se transmiten dentro de la organización, sin reducir demasiado severamente su contenido de información. Por ello existen diversos métodos. O filtrado de la información insignificante. La gran masa de datos que se introducen en un sistema en su mayor parte, no conducen a un cambio significativo en los planes, es por ello que el sistema de información debería filtrar datos insignificantes y dejar pasar solamente las excepciones que obliguen a una modificación de los planes vigentes. La identificación de todas las excepciones requiere una formulación completa del proceso de planeamiento, cosa que normalmente no se puede hacer. El sistema de detección de excepciones elimina solo las no excepciones y al resto aplica un filtrado más fino para aislar aquellas excepciones que resulten dudosas. O agregado de datos, consiste en agregar datos a la información ya procesada, concurrentes a la misma. Es la adición de datos de las dimensiones de clasificación cuya conservación resulta indeseable y reducir de esta manera el volumen de los datos presentados. Las dimensiones eliminadas no tienen importancia para el tema específico perseguido. O comprensión de datos probabilísticos, representa una forma de reducción de incertidumbre. Una comprensión de datos de este tipo sirve para dos propósitos. 1. Reduce el volumen de los datos comunicados y 2. Genera mayor consistencia a través de toda la organización, porque si se comunicara todo el conjunto de datos, cada uno de los usuarios tendría que extraer de ellos sus propias conclusiones por cuanto las actividades dentro de la organización podrían volverse sumamente conflictivas. 4. Archivo de datos. El archivo de datos cumple la función de memoria y permite que la organización actúe sobre la base de informaciones relativas al pasado. Consiste en la conservación física de los datos y su adecuada protección. Si bien no todos los datos que procesa un sistema de información se conservan en dispositivos de computación, estos constituyen el banco de datos principal de las organizaciones. Organización de la base de datos. Consiste en la suma total de la información archivada a disposición de la organización. La base de datos es un conjunto integrado de datos almacenados en diferentes tipos de registros. Para facilitar la recuperación de la información, la base de datos debe ser estructurada de manera que muestre las importantes relaciones entre los elementos de los datos. Además, cada elemento ha de tener un formato específico y un lugar determinado en el archivo. Normalmente la base de datos se fragmenta en subconjuntos, denominados ficheros, los cuales contienen una información relativamente homogénea. Un fichero consiste en un conjunto de registros, los cuales contienen una colección de informaciones referentes a un tema en particular. A su vez, los registros se dividen en campos. Identificación de los datos archivados. La identificación de los datos archivados puede ser explícita o implícita. Si se identifican en forma explícita, los datos tendrán una etiqueta o marca, debidamente codificada. Ejemplo, una clave. Cuando sea implícita se basa en la posición de los datos, ya sea en la posición física absoluta o relativa a otros datos. La ventaja de la identificación implícita consiste en eliminar la necesidad de archivar la etiqueta junto con los datos. Medios de archivo. Cualquier medio puede ser utilizado para archivar datos. Los medios mecánicos presentan la ventaja de que pueden ser leídos directamente por medio de mecanismos automáticos. Sin embargo, los medios magnéticos son los más usados porque además de la ventaja de ser legibles por máquinas, proporcionan una amplia escala de volúmenes, costos y tiempos de acceso. Jerarquía de archivo. Debido a las amplias diferencias en volumen, velocidad y costo, la base de datos se archiva por lo general en una jerarquía de mecanismos físicos de archivo. Un dato determinado debe ser asignado a uno de los mecanismos comprendidos en la jerarquía de archivos, a fin de minimizar el tiempo de acceso promedio. Además, los datos podrán ser transferidos continuamente de un nivel a otro para mantener una ubicación que resulte eficiente. 5. Administración de datos. Consiste en facilitar el acceso a la información contenida en la base de datos por medio de un adecuado sistema de ordenamiento y clasificación de la información. Actúa como interfaz entre la jerarquía del almacenamiento y los diversos procesos de información que utilizan o modifican el contenido de la base de datos. Esto incluye tanto las decisiones que toman las personas como los programas de aplicación, tales como cálculos de planilla de pagos y control de inventarios. Requerimientos de la administración de datos. A fin de que pueda servir a las necesidades de la organización, la función de administración de datos debe cumplir con los siguientes requisitos. Y eficiencia en el procesamiento de rutina.
el grueso de la información obtenida de la base de datos es empleada en la preparación de informes periódicos de rutina y en documentos operativos. En consecuencia, debe prestarse mucha atención a la eficiencia de este proceso. Una de las maneras de aumentar la eficiencia consiste en segmentar la base de datos en ficheros separados de modo que determinado tipo de proceso requiera tener acceso a registros de datos relativamente homogéneos. 2. Consultas ad hoc. Al diseñar un sistema no es posible prever con anticipación y preparar sobre una base periódica toda la información que resultará imprescindible dentro de la organización. Las necesidades futuras de información no solo son desconocidas, sino que no se pueden conocer. Por lo tanto, la función de administración de datos debería ser capaz de proporcionar aquella información que no es factible anticipar detalladamente. Esa información es proporcionada por el sistema respondiendo a consultas ad hoc. 3. Seguridad. La base de datos representa un recurso de incalculable valor para la organización, de modo que la integridad debe ser protegida. Al servir como punto de contacto entre la base de datos y los diversos usos de la información, la función de administración de datos tiene la responsabilidad de mantener la seguridad de esa base. Se deben considerar 3 aspectos diferentes. Protección contra la pérdida o destrucción. El secreto. Validez. Generalización y flexibilidad. 6. Computación o procesamiento de datos. La función de computación incluye todos los procesos dentro del sistema de información que transforman los datos de entrada en datos de salida. Consiste en convertir los datos en información que tenga valor y significado para el usuario. IGI. Cálculo de planilla de pago y facturas, preparación de datos para contaduría, etc. Esta función incluye, asimismo, la manipulación de datos de naturaleza no numérica, por ejemplo, el ordenamiento de un gran número de registros de acuerdo con su identificador, clave. Cualquier manipulación bien definida de símbolos, representen o no cantidades numéricas, constituye una forma de computación. El grueso de los datos manipulados proviene de la base de datos. Esto pasa por un proceso continuo de reordenamiento, modificación, agregados y supresiones, a fin de hacer de ella una imagen actualizada de la organización. Todos estos cambios se efectúan mediante algún tipo de computación. 7. Transmisión de los datos, implica la comunicación entre puntos separados geográficamente o personas distintas. La comunicación de la información puede efectuarse mediante el movimiento físico del medio en que está registrado el dato, papel o cinta magnética, por IGI, o por transmisión de una señal eléctrica en la que está codificada la información. La centralización en la computación exige una menor capacidad total, además reduce el costo unitario de computación. Este costo depende en primer lugar, de la distancia y del volumen de datos transmitidos. En segundo lugar, de la sugerencia del mensaje y la variación del volumen de los mismos. La disposición ideal consiste, tal vez, en una red con una computadora central grande y varias pequeñas descentralizadas. La justificación más importante en la transmisión de datos es que permite el planeamiento sobre la base más global. Las subunidades de una organización están con frecuencia separadas geográficamente, las comunicaciones rápidas constituyen un requisito previo para una coordinación estrecha. 8. Exposición, salida, de datos, consiste en preparar la información en forma adecuada para la percepción humana. Proporciona el punto de contacto entre el sistema de información y los miembros de organizaciones. Las decisiones tomadas en la organización están basadas en información expuesta de diversas formas, de modo que la eficiencia de este punto de contacto tiene un papel importante en el éxito de la organización. Se exponen los datos a quien ha de usarlos con la periodicidad, forma, contenido y momento adecuado. Uno de los productos más importantes para los usuarios de un sistema de información son las salidas que éste produce. Dentro de las salidas posibles, la producción de informes adquiere especial significatividad. Toda salida de un sistema de información debe alcanzar uno o más de los siguientes objetivos. Expresar información relacionada con actividades pasadas, estado actual y proyecciones para el futuro. Señalar eventos importantes, oportunidades, problemas o advertencias. Iniciar una acción. Confirmar una acción. Normalmente se espera que un sistema de información produzca informes preparados con anticipación para satisfacer requerimientos de situaciones repetitivas. Pero no solo este tipo de informes se espera que surjan de un sistema de información.
Un buen sistema de información debe permitir obtener informes especiales pedidos específicamente, basados en solicitudes no programadas. Dentro de un sistema de información se puede distinguir distintos tipos de informes. Informes periódicos, son los que comúnmente se esperan que proporcionen los sistemas de información. Se producen en forma rutinaria en base a periodos establecidos con anticipación, informes semanales, quincenales, mensuales. IGI. Total de ventas de cada semana, los clientes atrasados en sus pagos mensuales, etc. El aumento de la velocidad y el costo descendente de las computadoras hace que, informes que antes se producían en intervalos más largos, se puedan obtener en menor tiempo, como así también, informes que antes no resultaban económicos hacer, se pueden obtener a bajísimo costo. Por lo tanto, la computarización genera un aumento en el número de informes periódicos, si bien resulta muy beneficioso para la administración, el aumento de este tipo de informes en ocasiones es tan grande que muchas veces, los administradores no tienen tiempo de visar todos los que reciben. Informes de datos críticos, son una variación del anterior. Se utilizar para monitorear algunos aspectos importantes y críticos de algunas operaciones en determinados intervalos, a fin de actuar correctamente ante la aparición de un desvío o problema. Se elige para ello indicadores claves que son básicos para el buen funcionamiento de la organización en ciertas áreas determinadas. IGI. Saldos de bancos a cierta hora, ventas de contado, unidades de materias primas en existencia. El principal beneficio de estos informes es que permite a los administradores mantener dentro de los límites de control actividades básicas de la organización. Informes al instante. Cuando un administrador solicita antes de tiempo estipulado un informe periódico, se dice que este es un informe al instante. Diversas circunstancias, problemas, amenazas, oportunidades, hacen que un administrador crea conveniente tener este tipo de datos antes de la fecha en que se tiene que producir normalmente el informe. Para poder obtenerlo solo se requiere que se mantengan actualizados los archivos que generan los informes. Informes de excepción, informa sobre situaciones que no sean normales o que, siendo normales, han excedido los límites de control establecidos. Mercaderías recibidas que presentan una gran cantidad de unidades rotas, compra por parte de un cliente que excede la cantidad de compra habitual, variaciones significativas del costo real de producción contra lo estimado, descuentos inusuales realizados en ventas, son algunos elementos que determinan o impulsan la confección de este tipo de informes. Otras funciones de un sistema de información por el uso tan difundido de la informática son: procesar preguntas, brindan la posibilidad de responder inmediatamente solicitudes realizadas por el usuario, en contacto directo entre la computadora, por medio de la base de datos, y el usuario. Esta posibilidad de interactuar en forma directa con el sistema de cómputos requiere una aplicación de sistema de información en línea, que permite que cualquier registro o cualquier dato sea fácilmente accesible a cualquier persona autorizada. Procesar interacciones con modelos. En los sistemas que utilizan PED se puede contemplar la posibilidad de que los usuarios interactúen con el computador por medio de sistemas y soporte de modelos, tanto de planeamiento, de análisis, como de toma de decisiones. La computadora realiza el procesamiento en base al modelo que el usuario designe, operando interactivamente con él. Modalidades de procesamiento. Es importante conocer lo mejor posible los sistemas de información son capaces de hacer para una organización. Los sistemas de información computarizados pueden tener más capacidad y funciones que los no computarizados. Dichas funciones y capacidades no solo hacen que cada una de las tareas de la organización se analicen en forma sistemática, sino que los cambios también se reflejen en la estructura de los mismos y en la forma en que son dirigidos cuando cuentan con dichos sistemas. Lo que provoca que no solo se deben conocer las funciones y capacidades sino también algunos aspectos relacionados en la forma particular de procesamiento de las transacciones. Procesamiento de transacciones en lotes. Se reúnen todas las transacciones del mismo tipo durante un periodo y se procesan como un lote de transacciones. Todos los datos y transacciones del mismo tipo durante un periodo se codifican y reúnen en grupos, lotes, antes de ser procesados. Por lo tanto, el procesamiento es periódico, ya que se hace sobre determinados periodos o intervalos, cada 2 horas, cada 10 horas, cada 2 o 7 días, etc. Los datos se registran en documentos que posteriormente se agregan al flujo de trabajo. Los lotes pueden variar de tamaño, desde unas pocas transacciones hasta cientos de ellas. Procesamiento de transacciones en línea.
en este caso cada operación se procesa a medida que van ocurriendo y se las ingresa de a una por vez. Es decir, cada operación entra sola al sistema de cómputos. Si la operación, además de procesarse sola, se lo hace en el momento en que ocurre, se dice que se procesa en línea o en momento real. Los usuarios desde sus puestos de trabajo ingresan los datos directamente al sistema y las salidas son transmitidas directamente al usuario. Punto 3. Tipos de sistema de información. Integrados y distribuidos. Costos. Filosofía de la administración. Grado de centralización. De autoridad y responsabilidad. Grado de descentralización. La organización de la de autoridad y información depende de responsabilidad. Comprocesam. Enfoque jerárquico centralizado. Comprocesam. Enfoque del diseño del descentralizado. Sistema de información. Integrado. Enfoque del sistema. Distribuido. Tipos de sistema de información. Integrados y distribuidos. Sistema de información integrado, implica canalizar todos los datos de la organización hacia un banco común para realizar el procesamiento y las funciones de información de toda la empresa en forma conjunta. Los componentes fundamentales de este sistema son: banco de datos común, no significa un archivo sino varios archivos interrelacionados donde los datos interactúan. El banco permite rápido acceso en línea a los datos, almacenamiento masivo, actualización de archivos, procesamiento centralizado de datos en lotes. Todos los usuarios del sistema de información, sin importar su posición dentro de la organización, interactúan directamente a través del sistema integrado. El jefe o responsable del sistema de información debe ser un técnico conocedor de las actividades de la empresa y conocer cómo debe estructurar el sistema. Características para considerar un sistema como integrado. 1. Los datos que se almacenan en los archivos de un subsistema son necesarios para otros subsistemas al que le sería imposible generarlos. 2. Cuando varios subsistemas tienen acceso a los mismos elementos de datos de una fuente común, o cuando la salida de un subsistema es la entrada de otro subsistema. 3. Cuando los subsistemas se relacionan por la necesidad de proporcionar datos para una misma tarea u operación. 4. Cada uno de los distintos subsistemas utilizan los mismos datos de otra fuente. 5. Cuando es posible establecer uniones o relaciones, que permitan un flujo de estos por distintos caminos. De esta forma la integración se manifiesta como el entrelazamiento de subsistemas de tal modo que los datos de un subsistema puedan pasarse en forma rutinaria o recibirse por uno o varios subsistemas más. El sistema de información de una organización es una asociación de subsistemas funcionales altamente integrados. Cada uno de estos subsistemas contiene aplicaciones individuales desarrolladas para y por diferentes grupos de usuarios que realizan diferentes funciones. Si no existiera la posibilidad de integración, estas aplicaciones individuales podrían llegar a ser inconsistentes. Reducción de la redundancia y duplicación en los archivos y en el trabajo de programación con una mayor estandarización. Ventajas. Reducción de la redundancia y duplicación en los archivos y en el trabajo de programación así como una mayor estandarización. Mayor seguridad, control y protección al banco de datos contra el acceso de personas no autorizadas. Ejemplo, en el caso de la competencia entre empresas, robos bancarios, etc. Reducción en la intervención del personal en las operaciones de entrada, procesamiento y salida disminuyendo la posibilidad de error. Permite la actualización instantánea de los archivos de datos. Puesto que el sistema integrado satisface una gran necesidad de información y sirve a múltiples aplicaciones de procesamiento en toda la organización, existe un potencial de economicidad en gran escala. Con un volumen apropiado de procesamiento, la tecnología de computación ofrece la posibilidad de un reducido costo de operación unitaria, al procesar una gran cantidad de datos posibilita la centralización, aspecto de economía de escala. Desventajas. Para lograr una efectividad máxima, el personal del sistema de información, sobre todo los analistas de sistemas, deben tener el nivel necesario de autoridad y responsabilidad para ejecutar sus tareas en forma adecuada. Si el personal no tiene autoridad, esto implica un fracaso y conlleva al fracaso de la organización. Sin la cooperación de todos los niveles administrativos el sistema no lograría sus objetivos. Falta de personal calificado para diseñar, implantar y mantener el sistema altamente integrado y que utilice equipo complicado. Existe la posibilidad de que un sistema integrado no responda a las necesidades de los usuarios.
El costo puede ser muy elevado. Sistema de información distribuida, utiliza un grupo o combinación de sistemas de información dispuestos de tal manera que se forma un sistema de subsistemas. El objetivo básico del sistema de información distribuido consiste en establecer subsistemas relativamente independientes, que sin embargo, están vinculados por las relaciones de comunicación. Los subsistemas se ubican en las áreas de la organización que los necesiten, cada área con sus respectivas bases de datos. El subsistema de información de cada área tendría un tratamiento diferente, es decir, su propio procesamiento de datos e información, y los datos no se prestarían a la totalidad de la integración estableciéndose una red de bancos. Condiciones básicas. Algunos de los subsistemas tendrán que interactuar con otros subsistemas. Algunos subsistemas deberán compartir con otros los archivos y también el procesamiento de datos. Algunos subsistemas tendrán muy poca interacción con los demás y para todo intento estarán bastante separados y serán autosuficientes. Ventajas. Su relación costo-efectividad conforma mayor economía al ser menor la inversión. El empleo del sistema distribuido puede disminuir los costos generales relevando a la instalación central una parte de la carga de procesamiento y disminuyendo la cantidad de datos que se puede transmitir. El sistema se puede modificar con mayor facilidad cuando se trata de satisfacer las demandas del usuario. La seguridad, el respaldo, la recuperación y el control pueden manejarse con facilidad. La mayoría de los sistemas distribuidos requiere una programación y una tecnología relativamente sencilla. Las demandas debidas al volumen, la complejidad, la oportunidad y las necesidades de cálculo de la empresa se pueden satisfacer con más precisión. Los archivos grandes pueden convertirse en varios archivos pequeños, situándose cada uno en el área de necesidad. Se pueden establecer interacciones entre las áreas funcionales. Interacción con elementos comunes. Si se descompone un subsistema no afecta a los demás. Desventajas. Hay una reducción considerable en las respuestas que se pueden proporcionar a los usuarios en línea por lo que se refiere al acceso de todas las partes del sistema. La extracción de datos concurrentes de diferentes archivos puede ser difícil. Pueden producirse inconsistencias en el sistema dando lugar a desigualdades en la edición, en el formato y en los dispositivos del procesamiento de datos generales. La coordinación de actividades puede resultar más difícil sobre todo en caso de que los subsistemas llegan a quedar débilmente acoplados y se tornan independientes. Duplicidad de datos. Costos. La variable costos es cada vez menor en el equipamiento para el procesamiento de datos debido al avance de la tecnología, puede darse que en el sistema de información distribuido los costos unitarios sean mayores. El costo de los informes varía según los factores de la potencia de los mismos. Es decir, A frecuencia, en el tiempo que demanda su producción. B volumen, grado de detalle que lleva el informe. C exactitud, proximidad que tenga a la realidad. D velocidad de respuesta. Todo informe justifica su costo con los beneficios de la información obtenida y se manifiesta a través de las decisiones que se han tomado. Punto 4. Información funcional. Áreas donde se produce información para evaluar la gestión, comercial, producción, finanzas, recursos humanos. Información externa. Información funciona. Áreas donde se produce información para evaluar la gestión, comercial, producción, finanzas, recursos humanos. Política, sociología, religión, cultura, economía. Competencia, proveedores, bancos, etc. Subsistema de comercialización. Este subsistema cubre las siguientes actividades: ventas y promoción de productos o servicios, investigación de mercados, y en algunos casos el desarrollo de nuevos productos. Con respecto a la investigación de mercado, la información requerida estará referida a 1. Información de mercado, cantidad de consumidores potenciales, su ubicación geográfica, edad, sexo, nivel de ingreso y otros factores. 2. Hábitos de compra del consumidor, periodicidad o frecuencia, cantidades de compras, época o momento en que decide las compras, lugar de compras, personas de cada grupo que deciden o influyen en las compras, identificación con determinadas marcas. 3. Competencia, proporción del mercado total del producto, proporción del mercado zonal o regional del producto, proporción del mercado local o municipal, cantidad de competidores por zona geográfica, fuerza de venta de competidores, estrategias comerciales de los principales competidores,
características del producto, precios, promoción y canales de distribución. 4. Las ventas, ventas totales, al contado o a crédito, por zona, por vendedores, descuentos concedidos, bonificaciones, gastos de comercialización, por almacenamiento y despacho, por transporte y distribución, por promoción, etc. Subsistema producción, incluye todas las actividades que involucran directa o indirectamente la fabricación de productos, desarrollo de nuevos productos, determinación de la capacidad fabril, capacidad de planta, programación y control de la producción, control de calidad. Necesitará información referida a 1. Materias primas, cantidad y costos, materia prima adquirida, deteriorada, consumidas, desperdiciadas. 2. Mano de obra, cantidad de empleados mensualizados y jornalizados, horas/hombres disponibles mensualmente, ocupadas e improductivas, horas/máquinas instaladas y trabajadas. 3. Gastos generales, costo de energía consumida, costo de materiales indirectos utilizados, costo de mantenimiento de plantas y equipos. 4. Producción final, cantidad y costo de los productos principales, derivados y deficientes. Subsistema de recursos humanos, incluye el reclutamiento, la contratación, el entrenamiento, la capacitación, el mantenimiento de registro de los empleados, los pagos y el planeamiento del total de la fuerza de trabajo. Utiliza información relacionada con 1. Identificación del personal, sus datos individuales, antecedentes laborales, su potencial de aptitudes, condiciones personales, experiencias y formación técnica. 2. Estructuras de sueldos y salarios, análisis y valorización de puestos de trabajo y evaluación del desempleo. Subsistema de finanzas, maneja las actividades financieras de la organización, tratando de asegurar el financiamiento adecuado de las actividades de la misma al costo más bajo. Las operaciones habituales son, la administración de la caja, préstamos financieros otorgados y tomados, otorgamiento de créditos a clientes, maneja información acerca de la situación financiera, posición financiera y resultados económicos. 1. Estados contables patrimoniales, de activo y de pasivo. 2. Situación financiera, ingresos obtenidos por cobranzas, créditos y otras fuentes de financiación, egresos por compras de insumos, gastos erogables e inversiones. 3. Resultados económicos, por ventas, gastos y resultados finales de gestión.